El extraño fenómeno de San Andrés de Giles. Se hará necesario someter por la fuerza al espíritu de Rossiter. No se trata de un espíritu como los demás, sino insolente y agresivo, antecedentes de otros casos de sugestión. Será un alma del otro mundo, pero muy mal educada. No es la primera vez, por supuesto, que se produce un suceso tan misterioso como el de la Estación Heavy, de San Andrés de Giles. La imaginación popular está siempre dispuesta a admitir como una evidencia cualquier hecho sobrenatural de esos que le quitan el sueño a los niños. Los antecedentes que hemos recogido sobre la supuesta aparición del espíritu de Rossiter en la estancia del señor Milly comprueban que se trata de un fenómeno de sugestión. La familia de aquel y numerosas personas aseguran que han presenciado las fechorías que hace el muerto en los pasillos y las piezas. A la confirmación de estos hechos que nos hizo la comisaría de Carmen de Areco, debemos agregar lo que nos comunicó telefónicamente el comisario de San Andrés de Giles. En todas las dependencias de la estancia se sienten ruidos extraños, silbidos y voces, dándose el caso de que ahí los miembros de la familia hayan tenido que abandonar la casa, bajo la acción del miedo. En vista de lo interesante del caso, hemos resuelto que vayan a la estación Heavy, 2 enviados especiales de La Razón, con el propósito de recoger informes y antecedentes del hecho. No es la primera vez, recordamos, en efecto, que ya se han producido fenómenos así en la metrópoli, en muchos puntos del interior. Hay ánimas que tienen una especie de obcecación por no abandonamos del todo, como si en la tierra hubieran dejado muchos enemigos. En la calle Callao, a la altura de Juncal, existió hasta hace algunos años una casa de construcción colonial rodeada de corredores. El sitio, lleno de árboles frondosos, era aparentemente para provocar prejuicios, sobre todo en las noches oscuras. Esa casa era conocida por la de las ánimas, debido a que frecuentemente se oían ruidos subterráneos, en los techos y debajo de los pisos. En otra casa de la misma calle, ocurrió un drama pasional, que hizo sensación en nuestros círculos sociales. Desde entonces, no era posible alquilarla a ningún precio, porque todos los ocupantes decían que por la noche andaban numerosos fantasmas por las azoteas. Recordamos también que en una lujosa mansión de la calle Corrientes a la altura de Callao, se oían ruidos en los patios, produciéndose continuas alarmas en los inquilinos. Una familia que obtuvo la casa a bajo precio, la abandonó al cabo de una semana, pues todos sus miembros sentían pasos siniestros en la azotea y los corredores. Por último, citaremos un hecho que fue también sensacional, y que dio motivo a una aparatosa intervención de la policía. Cierta casa de familia, ubicada en un barrio del sur, era continuamente apedreada por los malos espíritus, con el consiguiente peligro para la cabeza de sus moradores. Las investigaciones se limitaron a comprobar el hecho, suponiéndose que el fenómeno era causado por alguna persona de la vecindad, que deseaba divertirse a costa del miedo de sus semejantes. Hay luego el célebre fenómeno de la Laguna del Carro, en la provincia de Buenos Aires, que ha sido estudiado por muchos hombres inteligentes. Pero este espíritu, el aparecido de San Andrés de Giles, no es un espíritu común, de esos que se espantan con una frase cruda o con una oración. Por lo contrario, parece que le gusta provocar a las gentes, llegando hasta inferirles agravios en el rostro, como cualquier compadrito del suburbio. Qué triste historia de desesperación ha habido en la vida de ese pobre jornalero irlandés, que ahora no quiere dejar en paz a sus relaciones. Se dice que era aficionado al alcohol y que murió en su ley, aunque dentro de un pozo lleno de agua, después de haber tomado una formidable borrachera. Desde entonces, anda como ambulando por la estancia del señor Milly, en forma tal, que si se tratara de un ser viviente, haría suponer que deseaba arrendarla a bajo precio, como ocurre generalmente con los edificios embrujados. El espíritu de Rossiter silba, escupe, llama, abofetea y hace escándalos de otro calibre, sin que puedan contra su rebeldía macabra, los exorcismos de la religión y los machetes de los vigilantes. Vea, señor, nos decía el oficial de Carmen de Areco, esto ya no es un espíritu, sino una casa de departamentos. En realidad, nunca se ha dado el caso de un espíritu tan insolente y tan agresivo. El hecho de que use semejantes modales y palabrotas,
abona muy poco en su favor, máxime tratándose de un súbdito extranjero. Esta mañana nos visitó un vecino de Carmen de Areco, que ya se encontraba en antecedentes del fenómeno, por cartas que le enviaron 2 personas de su familia. En una de ellas, que se han agotado ya todos los recursos para meter en vereda al levantisco espíritu de Rositer, pues no pueden con sus desmanes ni los sacerdotes ni las autoridades, ni los más valientes vecinos de esa zona bonaerense. Según nuestro informante se ha ensayado como defensa, un medio político de actualidad, que tampoco ha tenido mejores consecuencias. Como Rositer era irlandés de pura cepa, un grupo de visitantes que fue a la estancia del señor Milley se puso a hablar en la pieza contra la autonomía de ese país, con el consiguiente peligro de que el espíritu los tomara a bofetadas y empellones. Pero, el endiablado huésped sigue haciendo de las suyas, con el moblaje y con los moradores. Intervención de la curia. Ya hemos dicho que la curia eclesiástica resolvió intervenir, a solicitud de la familia del hacendado señor Milley, en el periodo culminante del fenómeno. El cura párroco de Carmen de Areco, presbítero Félix de Bollo, y el de la orden pasionista, padre Víctor Carolán, comprobaron estos hechos, además del cura párroco de San Andrés de Giles. Se asegura a voces que mientras se oficiaba una misa y se administraba la comunión a varios niños, el crucifijo cayó del altar y se hicieron pedazos las velas. Esto es más de lo que se puede admitir, tratándose de un ciudadano religioso como suponemos que era Rositer, a pesar de sus borracheras. Otro de los sacerdotes se introdujo en la pieza, mientras estaba a oscuras, pudiendo comprobar que, efectivamente, se oían ruidos extraños, así como frases ofensivas. Según informes de última hora, la curia eclesiástica resolvió enviar un alto prelado a Heavy, en vista de los informes que han expedido sobre el fenómeno los citados sacerdotes de la provincia, Cruz Diablo y es indudable que el espíritu de Rositer es de lo más jacarandoso que se ha visto en este mundo. No se le puede clasificar como puramente agresivo, porque también se complace en hacer bromas a los moradores de la estancia, y a otras personas. Hace pocos días, mientras algunos pobladores de la vecindad se aproximaron al sitio de sus hazañas, se vino abajo una alacena llena de platos que estaba en el comedor. Lo curioso del caso es que ninguno de ellos se rompió, a pesar de que algunos de ellos fueron a considerable distancia. Una persona que acertó a pasar por la puerta de la cocina, sintió que detrás suyo caía una escoba, experimentando la consiguiente sorpresa. Nadie puede recorrer en paz las habitaciones, pues cuando no se oye el estrépito de un mueble que se derrumba, cae un objeto colgado en la pared, o se advierte una sombra extraña que se desvanece en los rincones. Para colmo, se nos comunica que nadie se atreve a sacar armas en el sitio de las apariciones. Como tomados por un poder sobrenatural se ha dado el caso de que, a varias personas, se les cayera el revólver de las manos y que les ocurriera lo mismo a los agentes de servicio, en circunstancias que quisieron atemorizar al espíritu con el machete. No agregamos nada más por ahora, para evitar que el lector pueda ser víctima esta noche de una pesadilla. Lo mejor es persignarse y decir, Cruz Diablo. Como hacen las viejas. Ya lo veis, chunga, pifia, miedo, terror a qué. Mal educado, le dicen al alegre espíritu. ¿Sabéis vosotros lo que hacen los vuestros aun estando encarnados? A los espiritistas, los hechos materiales, nos revelan los progresos del espíritu de cada hombre, y también sabemos que la causa del miedo y el terror en general, es ocasionado por remordimientos de conciencia. Habéis examinado la vuestra, caso que la hayáis encontrado, o pifiones temblorosos. Pero así y todo, el espiritismo luz y verdad os agradece que hayáis hecho crónica, que pasaremos a la historia de ese gran fenómeno, que luego nos dirá el mismo mal educado. Algo que no es pifia. Como esta escuela tiene discípulos y adeptos en las 2 poblaciones limítrofes, al lugar de los sucesos, damos traslado a las siguientes cartas.